Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre... ustedes se preguntarán qué es un sólido de revolución, ¿cierto? Sí, Lala, ¿qué es un sólido de revolución? Bueno, un sólido de revolución básicamente es una figura sólida obtenida como consecuencia de hacer rotar una región plana alrededor de una recta cualquiera, pues que esté obtenida en el mismo plano. Ahí se acaba este. Pero, en palabras más sencillas, un cuerpo de revolución es aquel que se obtiene al girar una figura plana sobre un eje de rotación o un eje de giro. ¿Mejor? Total. Claro. Bueno, básicamente es cuando tenemos como una figura plana, Por decir algo, un triángulo, un triángulo rectángulo. exacto, eh, y lo hacemos pues rotar en su propio eje. Uh-huh. Eh, Se forma como, por decirlo así, como... Se forma otro cuerpo, otra figura geométrica con volumen Uh-huh. de la rotación de esta figura plana. En este caso, en el triángulo es un cono. Otra cosita. Otro dato. Por decir así, este eje en donde, o sea, la figura rota en una región de un plano alrededor de una recta ubicada en el mismo. Y esta recta se denomina el eje de revolución. Ah, un corte. ¡Lo cortas! Bueno, otro ejemplo. Es cuando se hace el cilindro, que se forma al girar el rectángulo en uno de sus lados. Ahora, Los ustedes, métodos. ustedes se preguntarán cuáles son los métodos pues, para calcular los volúmenes de estas nuevas figuras. Uno de los métodos se llama el método de discos. Este método consiste en más o menos como rebanar este sólido como en infinitos discos. Por ejemplo, si tenemos un cilindro, se puede como, pues sí, rebanar en diferentes porciones pues circulares. Y así al colocarlas todas juntas, pues vamos a obtener el volumen del cilindro original. Bueno, entonces el volumen del sólido de revolución generado al rotar en la región plana delimitada por la curva f de x y el eje x alrededor de una recta de ecuación y igual a x se da por la expresión. Bueno, hay que aclarar que este método solo se puede pues, usar si el sólido de revolución no tiene, por decir así, como huecos interiores, es decir, cuando el eje de rotación está pues en el borde de la región plana. El siguiente método es el método de la arandela, que consiste en hallar el volumen de un sólido generado al girar una región R que se encuentra entre dos curvas que se así, O sea, como estas son las dos curvas. Y la figura va a estar aquí. Eso va a ser el sólido. Estas son las dos curvas, ¿no? Y aquí está la... Obviamente, esas dos curvas no estando en los ejes X y Y pues, del plano. Bueno, es decir que si la región que giramos para formar este sólido, pues o sea, la región por decir así plana que giramos para formar este sólido no toca o no cruza el eje de rotación, es decir, si la región, pues obviamente al girar, no toca el eje de rotación, se crea un hueco o un agujero en esta figura. Bueno, ahora tenemos que hallar las dimensiones de esta arandela. Entonces, para hallar el área de la arandela es básicamente pi por el radio exterior al cuadrado menos pi por el radio interior al cuadrado. Para hallar el volumen del sólido si este gira alrededor del eje X es la siguiente ecuación. el volumen que se genera se puede dar por la siguiente ecuación. La ponemos. Bueno,
El siguiente método se llama el método de envolventes cilíndricas o de casquillos cilíndricos. Entonces, sí se sabe que el área lateral de un cilindro Sin tapas, claro. es 2pi por r por h, pues cuando r es el radio de la base y h es la altura pues del cilindro. Ahí podemos considerar envolventes cilíndricas, perdón. De este modo, el volumen vendría dado por la suma de todas estas envolventes. Estos envolventes serían como la forma de una cebolla, es decir, como esto sobre esto, sobre... Sí. Bueno, la manera de hallar los volúmenes, dependiendo el eje de rotación, sea Y o sea X, está dado por dos ecuaciones. Por el eje X es esta. Bueno, es necesario aclarar que dx también puede ser el grosor del envolvente cilíndrico o el casquillo. El casquillo. Y esta es la ecuación para hallar el volumen si rota en el eje Y. Bueno, otra cosa que queremos decir, un dato de más, Curioso. es que, bueno, hay una figura geométrica que se llama el cuerno de Gabriel, O la trompeta de Torricelli. que fue ideada por Evangelista Torricelli, ¿Torricelli? ¿Es Torricelli? que tiene Regato, ¿no? Como... Evangelista Torricelli, que tiene la característica de poseer una superficie infinita, pero un volumen finito. O sea, esto, bueno, eso lo vamos a mostrar después, pero esto es, pues sí, es una figura geométrica, no es un método de hallar los sólidos de revolución. Esta se define como la superficie de revolución que se obtiene al girar alrededor del eje X. El gráfico de la función f de x es igual a 1 sobre x para x mayor o igual que 1. Bueno, como esta es una figura geométrica en un método, Se puede hallar con el método de los discos, con la siguiente ecuación. bueno, este fue todo el video de hoy. Tune in for more. Suscríbanse, denle like. La cajita de descripción está abajo con nuestras redes sociales. Y nos vemos en un próximo Los queremos. video. Chao, John. See you soon. Peace. See you mañana. Qué pena. Maluco. Ahora sí.